Te voy a explicar la importancia de comprender nuestro ser. Quédate hasta el final del video. Dentro del cristianismo hay un problema. Existen algunos cristianos que no entienden la diferencia que hay entre espíritu, alma y cuerpo. Cada uno de nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios nos creó como seres tripartitos. Nuestro ser está conformado de un alma, de un cuerpo y de un espíritu. Algunos cristianos piensan que espíritu es exactamente lo mismo que el alma, y eso es un grave error. La palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice claramente que el cuerpo del hombre cuando muere vuelve a la tierra y el espíritu que Dios sopló sobre él, el aliento de vida, según el libro de los Génesis, te das cuenta que el espíritu va a Dios sin necesidad que el hombre o la mujer que muere sea cristiano o no. Si muere, todo espíritu va a Dios. ¿Por qué es importante entender esto? Ezequiel 18:20 dice de manera clara, el alma que pecare, esa morirá. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que lo que se corrompe en el ser del hombre no es el espíritu, lo que se corrompe es el alma. Lo que se condena en el ser del hombre no es el espíritu, lo que se condena eternamente es el alma. ¿Por qué es importante que vos como cristiano comprendas de manera clara tu ser? Que tu ser está conformado por un cuerpo, por un alma y por un espíritu. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando como cristianos comprendemos nuestro ser, entonces vamos a comprender de manera más clara cómo es que Satanás está atacando hoy el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Te voy a hacer una pregunta que es muy importante que vos la tengas clara. ¿En algún momento de tu vida como cristiano, como discípulo de Cristo, te has hecho la siguiente pregunta que es demasiadamente importante? Presta atención. La pregunta es la siguiente. ¿Te has preguntado alguna vez con qué parte de nuestro ser se relaciona el Espíritu Santo? ¿Realmente tenés claro si el Espíritu Santo de Dios se relaciona con mi espíritu o si se relaciona con mi alma? ¿Te has preguntado eso? Ciertamente es importante que cada uno de nosotros como cristianos tengamos claro que el Espíritu de Dios no se relaciona con el alma del hombre, se relaciona con su espíritu. Es importante comprender que el espíritu del hombre a causa del pecado estaba muerto. Cuando Pablo dice que nosotros en cuanto estábamos en nuestros pecados y delitos, en la carta a los romanos estábamos, dice el apóstol Pablo, muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. El apóstol Pablo estaba haciendo referencia allí al estado del espíritu, no del alma. En ese contexto o en el contexto del hombre sin Dios, quien está gobernando en la vida del hombre es su alma. Su espíritu está muerto a causa de su pecado y quien está gobernando en la vida del hombre es su alma. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo de Dios viene y le da nuevamente vida al espíritu del hombre, es cuando el espíritu del hombre logra nuevamente tener esa relación con el Espíritu Santo de Dios, y es cuando comienza el espíritu a levantarse para poder que el alma logre esté sujeta al espíritu, y en el ser del hombre el espíritu del hombre comience a gobernar el alma y no lo contrario. El problema que hay en el cristianismo contemporáneo es que muchas congregaciones cristianas evangélicas hoy se han dedicado única y exclusivamente a ministrar el alma del hombre, y realmente lo que tiene que ser ministrado no es el alma del hombre, lo que tiene que ser ministrado es el espíritu del hombre con el Espíritu Santo de Dios, mas no el alma. Te preguntarás, ¿y qué es el alma del hombre? El alma del hombre encierra sus sentimientos, sus emociones y su voluntad. Estos tres aspectos forman parte de lo que es el alma del hombre. Eso no es lo que necesita ser ministrado. Aquí es donde surge un gravísimo problema que tal vez en algún momento lo has escuchado como cristianismo almático. ¿Qué es el cristianismo almático? Es ese énfasis que en muchas congregaciones denominadas cristianas evangélicas se le da a un cristianismo que tiene su fundamento en el alma. Allí es cuando comenzás a ver cómo desde los púlpitos, los pastores, los líderes de alabanza, los ministros que entre comillas ministran la iglesia, se preocupan más por ministrar el alma del pueblo de Dios que por ministrar su espíritu. Tal vez te estás preguntando, ¿y cuál es el problema con esto? El problema con esto, vuelvo y te repito, es que el Espíritu de Dios se relaciona con el espíritu que Dios puso en nosotros, con ese soplo de vida, o sea, con nuestro espíritu.
Vuelvo y te lo dejo claro, el Espíritu Santo de Dios no se relaciona con el alma del hombre. El Espíritu de Dios se relaciona, mueve, motiva el Espíritu que está en cada uno de nosotros. Tal vez te estés diciendo, pero es que sigo sin entender, ¿dónde está el problema? El problema es que Satanás desde el huerto del Edén siempre quiso ministrar el alma del hombre. Ahora lo está intentando hacer, o mejor, lo está haciendo desde los púlpitos. Pastor, ¿y cómo lo hace? Con canciones bonitas que lo único que mueven son sentimientos y emociones. Con mensajes positivos que están completamente llenos de humanismo y no de contenido bíblico. De allí es donde ellos pasan a iglesia. Dios me está diciendo que te diga esto. Y luego pasan a iglesia. Hay una doble porción de unción sobre ustedes en esta mañana. Ese tipo de cositas es lo que lleva a muchos a erizarse. Espíritu de Amparo Grisales. De ahí pasan a iglesia. El Espíritu Santo de Dios va a comenzar a calzar muelas en muchos de ustedes. Dio la fresa para calzar muelas, la escucho perfectamente. O quizás de ahí pasan también al, amados hermanos, veo como ángeles del cielo descendieron sobre este lugar y empezaron a echar escarcha de oro sobre ustedes, revisen sus manos. O el popular, levanten todos sus manos y repitan, soy próspero, renuncio a toda pobreza, renuncio a toda enfermedad. Con este tipo de situaciones, Satanás definitivamente está ganando muchísima ventaja en contra del pueblo de Dios. Te invito a que veas la segunda parte de este tema, no te lo perdás.